quién vino. Bueno, mirá quién vino. Yo le tengo que agradecer muchísimo. Un aplausito para Eduardo Valdés. Eduardo, diputado nacional de Unión por la Patria, pero además fuiste embajador argentino en el Vaticano entre el 2014 y el 2015. Eduardo, y uno de los tipos que nunca dejó de hablar de Francisco. Sí. Y te voy a decir algo. En Argentina, esto es una tesis Fede Vázquez. En Argentina le dimos mucha menos bola a Francisco que en el resto de los países. No sé si todos los países del mundo, ¿no? Pero hubo acá algo con Francisco, tal vez alguna hipótesis de que cayó en la grieta, para decirlo muy mal y pronto, donde, no sé, lo olvidamos un poquito, siendo que tenía una dimensión de líder mundial, ¿no? ¿Te parece esa lectura o más o menos? Sí, pero, a ver, yo creo que él se fue ganando el liderazgo mundial a medida que fue consolidando la grieta local, ¿no? Es más, yo creo que los que aplaudían a Bergoglio, no sé si son los mismos que hoy aplauden a Francisco. Yo creo que no. Bueno, te lo digo, incluso es esa misma narrativa encarnada en mí misma. Pero sí, claro. Pero vos sabés que pasa con todo, pero eso pasa en todo el mundo. Sí. Bergoglio o Francisco, a medida que fue profundizando sus convicciones y las necesidades de cambio de la Iglesia, los sectores, por ejemplo, cuando Francisco llegó, cuentan todos que en ese cónclave fue muy importante la posición del clero norteamericano. Ajá. Si vos hurgás los diarios de aquella época, es como que el obispo de Nueva York o el cardenal de Nueva York y todos estos fueron muy importantes apoyándolo en ese momento. Sin embargo, después ese mismo grupo fue uno de los grupos que más se le opuso. Se enojaron mucho con Francisco cuando invitó Francisco al Vaticano a hablar a Bernie Sanders en vísperas de unas elecciones que le daba bastante visibilidad. Se enojaron también. Bueno, acordémonos, uno de los grandes opositores internos que tuvo Francisco, y creo que hasta hoy, era quien era embajador ante el Vaticano, ante Estados Unidos del Vaticano, Monseñor Viganó, que también por quizás las cosas que hizo Francisco, de ir a Ciudad Juárez, irse a México, en plena campaña electoral del primer Trump, cuando Trump decía que iba a poner el muro, Francisco va a México y termina su visita yendo a Ciudad Juárez, y de Ciudad Juárez hace el camino de los espaldas mojadas hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, y allí reza una misa, y hay ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanos de México, uno de cada lado de la frontera, como repudiando el muro que podría construir Donald Trump. Claro. En Europa mismo, sí. Yo te aviso, en Europa, a ver, yo estaba. Yo digo, para que no somos solo los argentinos los grieteros. Está bien que me digas eso. Europa lo veía a Francisco, ni bien asumió, rubio de ojos azules. Claro. Yo me acuerdo que llegaba a Roma y desde el taxista hasta el conserje del hotel decía... Es más, se enojaban y se hacían los enojados, decían que Francisco Bergoglio era italiano y no era argentino porque era de ellos. Hasta que cuentan los que saben, los vaticanólogos, que los papas marcan su pontificado en el primer viaje que hacen fuera de Roma y fuera de Italia. Hay dos viajes que marcan el pontificado. Bueno, el primer viaje que Francisco hace y que marca su pontificado es ir a Lampedusa. Podía haber ido a Asís, que él fuese el primer papa que se llamó Francisco. Total. Podía haber ido a Milán, donde está el manto sagrado de Cristo. O sea, Italia está lleno de lugares santos que podía haber elegido. Hablemos del poder simbólico de Lampedusa. Claro, nunca pensaron que podía ir... una isla italiana que está ahí en el Mediterráneo, que es a donde caen los inmigrantes que vienen es la primera, por lo general de África, ¿no? Y cuando tocan tierra, los desesperados por la violencia de Irak, de Libia, de Siria. Pero eso venía sucediendo bastante tiempo antes. Sí. ¿Y qué hacían los europeos?
porque estas son las costas italianas, pero tocaban costas de otros países, los expulsaban porque eran migrantes. El Papa va allá y denuncia la cultura de la indiferencia. Esa terrible... Él tenía esas oraciones que van a quedar en el tiempo, la cultura del descarte, la cultura de la indiferencia, que era hacerse los boludos y no mirar que el Mediterráneo se estaba transformando en un cementerio, en primer lugar, porque los que llegaban a costas eran la mitad de los que salían de los puertos de Libia, de los puertos de... Este año leí un dato que me impactó y lo tuve que chequear y rechequear porque no daba cuenta de ello, es que 30.000 personas murieron en el mar Mediterráneo. ¿Y sí? Por naufragios tratando de llegar a Europa. ¡30.000! Y eso Europa, fíjate vos, no lo quería mirar. Desde ese día, yo me acuerdo, yo estaba en Roma en ese momento. Cuando fue a Lampedusa. Cuando fue a Lampedusa, no era embajador, pero lo habíamos visitado con Alicia Oliveira ese viernes, sí, porque habíamos llevado a un grupo de víctimas, de familiares de víctimas de AMIA, que él quería, era por ahí por julio, digamos, el 18 de julio era el aniversario de AMIA. Esto era el 12 de julio, que él quería abrazarlos antes que sucediera, porque después no iba a estar, estaba de viaje. Y me acuerdo que nos contó y nos dijo, el lunes voy a Lampedusa, y nos contó el motivo en esa reunión donde estábamos con los compañeros de víctimas, familiares de víctimas de AMIA. Y el lunes, el martes, el miércoles, cuando la televisión mostraba las caras de las cuales Francisco se abrazaba, empezó el crack. Hasta la progresía. Yo lo vi a Sartori, el gran politólogo, hablando pestes de Francisco. Yo inclusive le contesté después como embajador. La progresía decía, ¿quién es este argentino para meterse en cuestiones que tenemos que resolver nosotros? Porque no querían ver los morochos. La progresía europea. La progresía europea. Bueno, y acá la progresía argentina, asumimos que la oposición, bueno, en ese momento gobernaba Cristina, la oposición ya tenía un nuevo jefe y que iba a ser Bergoglio, y esto era un desastre. Y a los poquitos días empezó a marcar otro camino. Vos decías que ahí en el Vaticano, los vaticanólogos dicen, el primer viaje marca algo, sí, y te diría que tal vez el nombre que se elige también, ¿no? El nombre ya lo tenía, el nombre lo elige él esos días, que cuenta que hay un cardenal que le dice, no te olvides de los pobres, antes de que él... Y él cuenta que él vio que el santo que más se había dedicado a esto era San Francisco. Totalmente. Y vos fijate lo que será el purpurado ahí en Vaticano, de Vaticano, que debe ser el santo más querido en el mundo, San Francisco de Asís. Total. Nadie de los papas se animó a ponerse ese nombre. ¿Y por qué no? Porque es muy había revolucionario. Que vivir, y claro, había que ser... Es como ser zurdo de alguna manera. Y sí, había que vivir en austeridad como vivía San Francisco, que lo tenía todo y decidió largar todo. Y es a lo que se animó Francisco, Y eso es lo que se animó Francisco, de ir a vivir a un lugar de 30 metros cuadrados frente a que los aposentos papales, no sabés. Vos hablás de suites presidenciales del Yao Yao, es un cuarto del aposento papal. Los papas previos a Francisco vivían en unos deptos súper lujosos y muy lujosos, y grandes. Todavía, sí. Y él se fue a Santa Marta, que es un depto de 30 metros. Es un depto de 30 metros. ¿Real? Donde paran los curas o los obispos que van al Vaticano para hacer algún trámite o algo de eso. Y él decidió vivir ahí. Bueno, pero él es un cura, acordémonos, que es un jesuita, y los jesuitas viven en congregación, y cuando vos vivís en congregación, vivís con los otros en departamentos chiquitos. Él se acostumbró acá en la catedral, por ejemplo, él vivía también. Lo mató a Poli, que vino después. Tiene una mansión en San Isidro, el cardenal de Buenos Aires, más grande que la Quinta de Olivo. Y nunca vivió él ahí, él vivió en un departamentito que hay ahí al lado de la catedral. O sea, él tenía derecho a vivir en la mansión de San Isidro y se quedó en el departamento. Claro, nunca más se habitó. Eduardo, ni cambió el auto. Dicen que Poli cuando vino tenía un auto y no se animó a cambiarlo. Poli andaba en bicicleta. Estoy hablando Cardenal Poli, que lo sucedió a Bergoglio. Claro. Andaba en bicicleta. Y siguió andando en bicicleta. Sí, y no sé qué hará ahora García Cuerva. ¿Qué hará García Cuerva? ¿Dónde estará viviendo? Sí. Contame... ¿Vos tenías relación con Bergoglio? Sí, yo tenía relación
A ver, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, yo le había ido a visitar a Alicia Oliveira, que era defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que para mí es una mujer que me marcó la vida. La conocí cuando yo era pinche de tribunales, tenía 18 años y era jueza de menores. Sí. Tendría 30 y pico. Y bueno, Lucila Larrandar, ella, eran mujeres que marcaban camino y que por supuesto fueron las dos primeras juezas echadas el 24 de marzo del 76. Cuando la historia cuenta que cuando la echan a Alicia, ella tenía sus 3 hijos estudiando en El Salvador, que Bergoglio era el director, y él se encargaba todas las mañanas de buscarla a Alicia donde estaba guardada, escondida, y llevarla a ver a sus hijos al Colegio del Salvador. Ellos construyeron una gran relación. Entonces yo la voy a ver a Alicia. Alicia terminó siempre íntima de él. Siempre terminó muy cerca de ella. Cerca de Sí, Bergoglio. sí. Y entonces la voy a ver para preguntarle, como defensora del pueblo, no como otra cosa, Sí. cómo podíamos hacer para evitar que se vendan las tierras de la Villa 31, porque había salido un proyecto de Menem que se llamaba Proyecto Retiro, en el cual estaba Cavallo y cuyo vocero era un señor Ordóñez, que era construir Puerto Madero 2. Era desde el Sheraton hasta Salguero y Figueroa Alcorta hasta la vía, construir hoteles 6 estrellas. ¿Y la gente? Bueno, ¿qué molestaba ahí? Molestaba la Villa 31. Y sí. Entonces, ¿qué habían decidido los empresarios? Ir a comprarle las tierras a los actuales poseedores, porque Menem había hecho un proyecto que les dio un título, Menem, precario, pero era un título de propiedad con la condición de que se pudiera hacer las casas y urbanizar el gobierno de la ciudad. Entonces ellos fueron a buscar ese título precario y se lo querían comprar. Pero lo cierto es que con lo que les pagaban no iban a resolver el tema de la vivienda ni iban a resolver nada. Entonces nosotros queríamos impedirlo. Y entonces yo la voy a ver a Alicia en su calidad de defensora del pueblo y me dice, era muy práctica la petiza, dice, vení, vamos. Y nos fuimos a la catedral y me dice, acaba de asumir un amigo mío como arzobispo de Buenos Aires. Dice, ella no creía, no era muy amiga de los curas, pero dice, pero me parece que nos va a ayudar. Entonces entramos. ¿Año? Año 97. Bien. Entramos a la como Juan catedral por su casa. Sí, él atendía ahí abajo, en la planta baja de unas oficinas contiguas Sí, a sí. la catedral. Una reunión política, vos no ibas a que te den la comunión. Claro, no. Y Alicia tampoco había pedido No. reunión previa. Llamó un teléfono y dijo, voy para allá que tengo que verlo. Y nos atendió. Y fue una cosa increíble, porque ahí es donde vos ves el instinto primario de las personas. Alicia le dijo, está pasando esto, este proyecto Retiro que dicen que es para erradicar la Villa 31, no le van a resolver problemas. Entonces él, sin decirnos nada, empezó a discar un teléfono, eran los teléfonos de línea. Y lo escuchamos que dice, hola Marta, ¿cómo le va? Habla el padre Jorge. Y la otra, oh, padre, ¿cómo le va? Que dice, mire, yo la llamo para ver si usted puede hablar con sus hermanos, para ver si podemos llevar el cuerpo del padre Carlos desde la Recoleta hacia el barrio, porque entonces yo... ¿Pero para quién era Marta del otro Marta era la hermana del padre Mujica, que él la llamaba para ver si podía trasladar el cuerpo del padre Carlos Mujica de la Recoleta, que estaba en el Panteón de la Familia, al barrio, que es donde está enterrado hoy, y catalogar a eso de jurisdicción eclesiástica, y por lo tanto nunca más iban a poder erradicar eso. Y ahí lo protegía. Exactamente. Por llevar el cuerpo de Mujica, cosa que se hizo. Marta lo llamó a la media hora y le dice, acabo de hablar con mis hermanos, no tienen ningún problema. Y ahí se arma una procesión que la encabeza él, y de multitud. Me encanta porque esto es rosca política mezclada con espiritualidad. Y bueno, ahí porque me llamó, el tipo pensó en términos políticos. Bueno, no, a ver qué podemos hacer. ¿Cómo lo resolvemos ya? No es que quedó Sí. en una reunión. Cuando nos fuimos de ahí ya teníamos la solución. Sí. Porque llamó a un curita que era medio abogado, cómo era la jurisdicción eclesiástica. Entonces ahí me di cuenta que el tipo era distinto, que no estaba ahí para acá. Y entonces, a partir de ahí y de cosas que me contaba Sí. Alicia, me resultó, siempre lo vi optando por los de abajo. Un día yo lo llamo, yo estaba produciendo algo
Historias de amor se llamaban, Amores de Historia. Y quería producir la historia de un obispo que se enamoró de una mujer, qué sé yo, y necesitaba Monseñor Jerónimo Podestá. Y era una linda historia de amor. Y necesitaba una iglesia para filmar algo. Y me dicen, no puede porque Bergoglio prohibió que se filmen en las iglesias. Entonces, yo voy y le cuento la historia. Y él era muy amigo de Podestá y de Clelia, su compañera. Y vos sabés que... me estoy acordando de otra cosa. No, me mandó a verlo al padre Bresi, que es el fundador de la opción preferencial por los pobres, el fundador de los movimientos sacerdotes del tercer mundo, el que era, junto a Carlos Mujica, los que lideraban eso, que era párroco de, ¿cómo se llamaba la iglesia? Ya me voy a acordar, que él me prestara, y se filmó la película allí, y Bresi me decía, pero justo te presta la mía, que él mandó la orden que no prestemos, se reía Bresi. ¿Y por qué lo nombro a Bresi? Porque él no fue un gran cultivador de la ideología, pero sí un práctico que fundó la Pastoral Villera, ¿no? Y yo le digo a los curitas que ellos lograron que Bergoglio o el Papa Francisco gobernara con los valores de la teología del pueblo, que es la teología que se construyó en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Que eso, cuando viene el Vaticano II, se crea la opción por los pobres, preferencial por los pobres en América Latina, cuando se hace el Congreso de Medellín, ¿no? Pero claro, esa opción preferencial por los pobres tenía fundamentalmente en Brasil, por ejemplo, los hermanos Boff, que eran los teólogos, la lucha de clases era fundamental, pero en la Argentina no había lucha de clases porque existía el peronismo. Claro, entonces, te iba a decir. Exactamente, entonces se construye la teología que es con el pueblo lograr la erradicación de las estructuras sociales injustas. Y allí se construye una gran teología. Y ahí se inserta Bergoglio. Y Bergoglio es hijo de eso, y eso es lo que ha practicado en el Vaticano en este tiempo. Bien, se lo ve más... Bueno, la pregunta que te quería hacer era... Si hay, porque a lo largo del programa de Segurola que empezamos, abrimos, obviamente, y tuvimos las 3 horas hablando de Francisco. Bueno, sí, bastante. Maratoniana también. Linda, maratoniana. Te voy a contar cuando Bergoglio se encuentra con Maradona. Bueno, pará, anotémoslo, vamos de a poco. Lo que te quería decir era esto. Nosotros, vos decías, bueno, los progresistas al principio no queríamos a Bergoglio, después lo terminamos queriendo y al revés, ¿no? Gente más conservadora que al principio estaba contenta y después empieza a tomar una distancia y a desconfiar. ¿Quién cambió? ¿Cambió él? O sea, ¿Bergoglio era el mismo que Francisco? ¿Era el mismo tipo o vos pensás que el ropaje de papa un poco lo cambió? Mira, yo creo que se visibilizaron más las cosas que él hacía. A ver, él acá en la ciudad de Buenos Aires había creado la Pastoral Villera y te cuentan los curas villeros que era un hombre de una presencia todos los sábados, que peleaba por ello. Por ahí no, la prensa no lo mostraba. No. Lo que creo es que eso que acá pasaba naturalmente, en Roma conmocionó. A ver, ¿cuál era crear la pastoral social, la pastoral villera en Roma? En Roma era ir a Lampedusa y decir, miren lo que está pasando, o ir al África y mostrar... Pero acá lo veíamos como un obispo más bien conservador. Exactamente. De hecho, tenía un enfrentamiento con Néstor. ¿Cómo era esa relación? Mira, él cuenta con Néstor... Él, me acuerdo cuando presenté cartas credenciales, me mandó un saludo especial para Oscar Parrilli. ¿Y por qué para Oscar Parrilli? Porque dice, Parrilli me ayudó, me invitó a la ceremonia donde estuve con Néstor en una jornada por la desaparición de los palotinos en Belgrano. Sí. Que es un lugar donde está Néstor y Bergoglio al lado. Que fue de las pocas veces que los podemos ver públicamente. Dicen por lo menos los que saben, más que yo, que la pelea fue por el matrimonio igualitario y que puede haber sido que ahí se plantearon las diferencias. Bueno, no le ibas a pedir vos a un cardenal arzobispo que estuviera de acuerdo con el matrimonio igualitario. No. Pero lo cierto es que él construyó con Cristina una gran relación. Eso sí.
construyó ya como Francisco. Como Francisco construyó una gran relación que la tiene hasta el día de hoy. Yo sé que, por ejemplo, el día que la atentaron a Cristina, él la llamó por teléfono, y después no sé, porque bueno, Cristina es reservada y tiene razón, decían seguido conversando. Pero volviendo un día yo le pregunté, le dije, padre, ¿por qué acá se sonríe y en Buenos Aires tenía esa cara adulta? Totalmente. Y dice, era muy práctico, dice, Sí. porque soy papa ahora, gordo. No tengo a nadie arriba. Así, textual. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora soy papa, voy a sonreír. ¿Qué querés? Y, por ejemplo, hay un día muy especial que es el Día de Maradona, que ya que sos maradoniana, permitime, Sí. el Papa estaba organizando un partido mundial de fútbol por la paz, que era, fundamentalmente, él quería que su mensaje, el mensaje del Papa Francisco, llegara a Etiopía, a Somalia, a los lugares donde nunca había llegado la voz de un pontífice. Y el fútbol era una herramienta de comunicación. Claro. Y el encargado de armarle el partido era el Pupi Zanetti, que en Italia es Gardel, ¿viste? Es vicepresidente del Inter. Y claro, le traía a la lista a los mejores jugadores del mundo, retirados y en actividad, pero nunca traía la de Maradona. Y el Papa le preguntó, ¿y Maradona? Bueno, no sé, y siempre le daba, hasta que él toma la decisión y nos llama por teléfono. ¿Se me pueden ayudar? Porque no se conocían Maradona y el Papa. Y la verdad que ni bien le dijimos a Maradona estaba enloquecido con ir allá. Y llegó allá y el Papa lo saluda junto a todos los demás jugadores en la sala Pablo VI. Y a la noche me invita Guillermo Moreno a comer junto a Maradona. Y Maradona me agarra y me dice, yo necesito que me consigas otra entrevista con el Papa. Mirá lo que me pasó. Y le dice, y me cuenta. Él cuando me agarró de la cintura y me apretó y me dijo, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre. ¿Me ayuda? Y yo cerré los ojos, Eduardo, y la vi a mi mamá en el cielo y a él en la tierra. No me pasó nunca en la vida. Este hombre es distinto, no es como el otro que era arquero y no entendía nada por Juan Pablo II, que no ¿Juan le Pablo II era arquero? Era arquero. Entonces, si era arquero no entendía nada. Y voy al otro día, le hablo al Papa y me dice, tráelo mañana a 3:30 de la tarde. Y fuimos a las 3:30 y la verdad fue una reunión de 2 horas. Él quiso que participáramos otros. Y en un momento dado, Diego me toca la mano y me dice si puede hablar 10 minutos en otro lugar a solas con el Papa. Entonces yo se lo digo al oído al Papa y el Papa muy vivo se lo lleva de la mano a un lugar contiguo donde estábamos los demás. Y exactamente, no más de 10 minutos salen de vuelta. Y Diego, en esos lugares vaticanos son de techos bien altos, ¿viste? Sí, que claro. vos hablás y se produce eco. Y Diego se pone los 2 puños en el pecho y grita tarzanescamente, ¡Gracias, Francisco! Y abre los brazos y dice, ahora me puedo morir tranquilo. Y fue una cosa que nos quedó. Y ahí él me agarra aparte y me dice, convencelo que me bautice mi hijo Diego Francisco, que tenía 6 meses, recién había nacido. Y yo le dije al Papa ahí mismo, dice que quiere que... Ya le dije que sí. ¿Y qué era? El Papa le había dicho, vení con todos tus hijos, yo te los bautizo. Eran un montón y tenía un quilombo ahí. Bueno, ¿sabes lo que hizo Diego después de eso? Se fue a buscar al de Nápoles y se muestra públicamente con su hijo Diego Junior. Y ahí empezó a Y ahí reconocerlos. empieza Diego, yo lo cuento recién ahora porque se pueden hablar estas cosas, que aparte habla bien de los dos. Vino a Buenos Aires, estuvo con Hanna, empezó a mostrarse y construyeron una gran relación humana. Se vieron como 4 o 5 veces que no lo hacían público. Una vez lo hizo público porque le pidió que le recibiera un príncipe jordano con el cual él iba a derrotar a Blatter en la FIFA. Y el Papa me dice, ahí viene Maradona, me pidió que reciba un príncipe jordano, que se enfrenta a Blatter, dice,
Yo le dije que venga, como decía el Papa, se tapaba la boca Sí. y decía, acá todos los cardenales deben estar con Blatter. Dice, siempre confrontaba, ¿no? Con la que vos decís, con la burocracia. Con la burocracia, porque vaticana. Blatter estaba visto como el mal y el príncipe. Bueno, la cuestión es gana Blatter, pero dura 3 días por la pésima imagen de corrupción que tenía. Sí, me acuerdo. Y lo nombran a Infantino como un interventor, el que está ahora. Fue un desastre. Pero eso. se tuvo que ir a los 3 días Sí. y ganó Maradona. Ese es otro triunfo de Maradona en la FIFA. Entonces, el Papa le dice, tráelos a todos, y ahí empieza el reconocimiento del Diego por el resto de los hijitos que tenía por ahí. Que venga, que él le dice... Vení con todos. Que Y vengan con eso todos lo los que le dijo chicos al fue... bautismo. Y no se hizo el bautismo. No se hizo el bautismo. Porque eso lo te iba a había decir. bautizado, él no sabía ya Ya su estaba mamá. bautizado. Su mamá. Pero hizo los deberes. Y se juntó con el resto de los pibes. Así es. Y así fue como restableció el vínculo. Bueno, yo escuché eso, vi eso y te lo cuento. Parece que Diego Junior alguna vez había estado con el Papa, había ido a verlo antes de que sucediera esta Sí. entrevista. Pero lo que sí sé es lo que pasó delante mío y lo que Diego después hizo y me lo contó. Sí, totalmente. Me hablaste bastante como de la burocracia vaticana y ahora se viene la famosa sucesión del Papa. Sí. Ahora el famoso cónclave y toda esa rosca, viste que ahora ya hay todo un género de películas. Sí, hay uno muy bueno, ¿no? Que se Cónclave llama se Cónclave. Sí, está bueno. Me lo hizo ver mi mujer. Bueno, sí. pero para y lo que también lo que están diciendo como las crónicas del día es Francisco puso al 80% de los tipos que están ahí para elegir. Uno puede imaginarse, mirá qué rosquero, el tipo iba ya adelantándose a su sucesión. Y otros te dicen, bueno, en realidad vas nombrando, porque vas nombrando las vacantes. Nada de esto garantiza que pueda haber un sucesor que siga la línea de Francisco. Mira, uno de los cambios más fuertes que debe haber hecho Francisco es que cuando él llegó, la mayoría o mitad y mitad de los cardenales eran burocracia vaticana y la otra mitad era Juan con tierra. ¿Qué O sea, quiere decir? estaban los Juan sin tierra y los Juan con tierra. Los Juan sin tierra le denomino yo a los burócratas vaticanos. Tipo que vivían ahí en el Vaticano. Claro, hoy creo que esa relación de fuerza, claro, que cumplen funciones de nuncio, de administración, ¿me entendés? Pero para hacernos la idea, son tipos que viven en el Vaticano que tienen poca relación con la vida Claro, real claro, de los no, pueblos. No tienen diócesis, no tienen territorio. ¿No? Cuando Francisco, cuando Bergoglio se enfrenta en la votación a Benedicto XVI, que era en ese cónclave que terminan que hubo 3 votaciones, era muy notorio que los que lo votaban a Bergoglio eran los Juan con tierra, los que tenían territorio. Sí. Y le gana con los votos de los burócratas vaticanos. Lo manejaban desde la Secretaría de Estado a la votación esa. Cosa que no sucedió cuando Benedicto XVI renuncia, abdica y viene, es como el 20 de diciembre del 2001, Sí. una anarquía que podía pasar cualquier cosa. Y pasó. Eligieron a un argentino que ni siquiera estaba en los papeles porque tenía 78 años. Ya Pero era había grande. sido el más votado en el cónclave anterior. Claro, después de Benedicto. Le gana a Claro, Benedicto, él exactamente, queda segundo y después ya... Y acá vale una acción de Benedicto. Vos sabés que Bergoglio no era muy querido por la burocracia vaticana, al Sí. punto que cuando él cumple 75 años, todos los obispos o cardenales tienen que renunciar. Se llama la renuncia apostólica. No podés ser cardenal para votar después de los 75. No, y tenés que dejar la diócesis. ¿Qué pasó acá? Él la presenta, había un gran lobby para que la presentara, había muchos cardenales argentinos y obispos argentinos que esperaban que se vaya Bergoglio, no era de los que más querían, y el nuncio de ese entonces, se llamaba Bernardini, es el que más pide, y era un hombre de quien era el secretario de Estado Vaticano, que era Angelo Sodano, un hombre de la estructura bien vaticana. Perdón, estaba el salesiano, pero lo mismo, era Bertone, Tarcisio Bertone. Querían pedirle la renuncia y el Papa Benedicto se la rechazó. Mirá. Se la rechazó y por eso es que él pudo estar en el cónclave con 78 años. Y yo te voy a contar una cosa. Yo ¿Y me por lo qué hace encontré- eso Benedicto? Bueno,
Porque lo reconocía un primus inter pares. Ok. Lo reconocía. Ok. A ver, que Bergoglio haya estado en 3 votaciones en segundo lugar. Era como ya, te toca. Era un hombre distinto de los demás, no era un cardenal, y aparte era un cardenal de otro, que vivía en otro país, o sea, él había construido un liderazgo, por eso lo votaban. Creo que en la peli Los dos papas está un poco este diálogo ficcionado, ¿no? De Sí. estos dos papas como diciéndole, bueno, dale, te toca. Así es. No me la acuerdo bien, pero había algo de esto. Sí, hay mucho ficción, pero que pareciera que es realidad porque Sí. está hecho con el Diario del Lunes, pero está muy bien hecha, gran película. Muy buena peli, gran sí, película. sí. Que muestra las diferencias, pero también las La coincidencias. diferencia de fondo, ¿no? Que las Sí. tenían uno mucho más conservador, el otro más Pero el progresista. otro sorprendió a todos, ¿eh? Conservador en la teología, pero cuando hubo que resolver el tema de la pedofilia, el tipo se puso y mucho se enfrenta al clero. Ratzinger, decís vos. Ratzinger, acordémonos, no, ya era Benedicto. Bueno, Benedicto. Acordate de esa película Filadelfia que gana el Oscar, era sobre un hecho que pasó durante el pontificado de él, que él no acepta esconder eso y que dice que se juzgue y acepta que se investigue contra lo que le estaban... La película Spotlight, decís vos, la de los abusos en Boston. Lo de los abusos. Ah, en porque Boston, para perdón. Filadelfia es otra, No, es no, de me Tom equivoqué, Hanks, me es más equivoqué, antigua. me equivoqué. Sí, no, y yo para sobre saber la de qué me estabas Chive. hablando. Sí. Filadelfia es sobre Y es la sobre Chive. la Chive. Sí, que Benedicto dice sí que se investigue. claro, y entonces eso no se lo perdonaron los del clero norteamericano, y le pusieron preso empezaron a producirse filtraciones donde lo dejaban a él y a su mayordomo, como le denominan, que es un cargo de un secretario con mucha confianza, lo ponen preso. ¿Sabes lo que hizo Benedicto antes de abdicar? Nadie sabía que él iba a abdicar y firmó un indulto para el mayordomo que estaba preso y salió el día anterior a que le anuncie. Vos decís que fue clave también Benedicto para la sucesión con Bueno, Bergoglio. Benedicto por lo pronto le rechazó la renuncia y pudo estar en aptitud electoral y electivo. Y yo esto te quiero contar. Cuando él estaba 15 días antes que se vaya de viaje, yo me lo encontré. Yo viniendo de la Plaza de Mayo hacia el subte, de ahí de Catedral, Sí. y él venía del subte hacia la Catedral. Bergoglio. Bergoglio. Te lo encontraste ahí caminando en Plaza de Mayo. Con un amigo mío que veníamos cruzando la plaza, el oso Charlie, y lo saludo, ya faltaban pocos días para que él se vaya de viaje, ya sabíamos de la abdicación de Benedicto. Y o sea, le digo, él faltaban pocos días para que fuera papa. Claro, y yo le pregunto, le digo, ¿cómo lo...? Y él me dice, no, Eduardo, esta vez yo tengo 78 años. Y la verdad, ya pasé la edad. Y creo que ha estado muy bien Benedicto en abdicar y correspondería a un papa joven, porque me parece que la Iglesia se ha anquilosado todo este tiempo, los últimos años de Juan Pablo II, él tampoco estaba bien de salud y entonces medio se burocratizó mucho las cosas en Roma. Eso sí, me dijo, me corresponde hablar, Dios ha querido que yo tenga voz y voto en este cónclave y voy a hablar y voy a decir lo que pienso de las reformas que hay que producir. Para eso voy. Parece que fue el primero en hablar en el precónclave, le denominan, y desde que habló se transformó en el favorito, por decir todas las verdades que él creía que había que hacer a partir de Benedicto XVI. Y ahí fueron los territoriales que decís que son los que le dieron el voto. Sí, pero ya ahí también lo votaron algunos de los burócratas. De los burócratas del Pero lideraron Vaticano. los territoriales, cuenta que lideró un obispo de Brasil, un obispo de Estados Unidos, que fueron los que le fueron... Escúchame, ¿y ahí sabés algo de los que se vienen? No, el Ni que idea. sepa ahora... Te está chamullando, decís vos. Mirá, ¿Alguno? Vos tirás. te digo, y total. salió Bergoglio, que no pensaba nadie No, que es verdad, iba a nadie salir. pensaba que iba a salir. Mirá, los mejores papas son cuando salieron de la sorpresa. Por ejemplo, Juan XXIII, Sí. no lo esperaba nadie. Yo lo asimilo bastante a Bergoglio con Juan XXIII. Son papas anunciadores. Ojalá que el que venga sea un Paulo VI, que fue un ejecutor de las transformaciones que pedía Juan El XXIII. anterior. Ojalá, porque
no nos merecemos un retroceso. Y No. me parece que la Iglesia ocupa un lugar hoy en el mundo que es la voz de los que no tienen voz. Por primera vez te debo decir que la voz de Francisco es la voz de los que no tienen voz en todos los órdenes. El tema ambiental, el tema social, el tema... Entonces, ojalá... Un papa woke, le podrían decir. Bueno, un papago. El papa woke. Ojalá, vos sabés que han organizado allá, han querido organizar un papa anti-woke o un cardenal anti-woke. Sí. Por ejemplo, Stevie Bannon, Ajá. el ideólogo de Donald Trump, del primer Donald Trump, el que hace todo el discurso de cómo llegar a la presidencia de Sí. Donald Trump, el más radicalizado, fue a Roma después de que deja el gobierno de Trump y él organizó la derecha europea. Mucho de lo que tiene Meloni lo organiza Stevie Bannon, fortalece Francia, va a Hungría y hace con... Un gran organizador y de la All Right. compraron un seminario y una orden eclesiástica. ¿Cómo es eso? Bueno, eso existe, eso lo hizo Stevie Bannon, vos lo ponés en internet y figura. Y fue medio rechazado, pero lo intentaron hacer en medio del papado del pontificado de Francisco. ¿Pero cómo que compraron? Cómo meterse en el cónclave y dar vuelta a las decisiones. Bueno, ahí hay varios cardenales que no les debe disgustar las cosas de Donald Trump. No. Sería ahora, es verdad que en este momento la Iglesia estaba como, ya vemos, a la izquierda de... El orden mundial, o más o menos, por lo menos un sentido común de las nuevas derechas que están acá asomando por todas partes. Sí, sí. Ya si la Iglesia se alineara, ahí ya está, cagamos. Bueno, pero fíjate vos que, por ejemplo, las conferencias episcopales fueron los principales opositores a Evo Morales, por ejemplo. La conferencia episcopal boliviana, en el mejor momento de Sí. Evo, yo nunca me voy a olvidar... Le hacían la oposición. Bueno, nunca me voy a olvidar que a mí me tocó acompañar a Cristina en la Cumbre Mundial de los Jóvenes que se hace en Brasil, ni bien asume Francisco, y que es un encuentro... Y solamente fueron invitados todos los líderes políticos de América Latina, todos los presidentes, y solamente fueron 4. Estaba Cristina, Dilma Rousseff, que era la organizadora, Evo y el presidente de Trinidad y Tobago. Ninguno de los demás fue. Entonces, el Papa, esto lo vimos todos ahí, cuando los recibe a los 4 presidentes juntos, cuando ya había clausurado la jornada mundial, y lo ve a Evo y le dice, le tengo gran admiración a usted, y lo vengo siguiendo de cuando usted era líder cocalero, y le conocía la vida a Evo. Sí. Y Evo le dice, pero discúlpeme, yo lo puedo decir en público esto que usted dice, porque en este momento la conferencia episcopal boliviana es la que más me maltrata. Todo lo que habla usted con el Papa lo puede decir en público. Y es más, le dice, lo invito a que venga a Roma. Y Evo Morales fue el principal invitado al primer encuentro mundial en los movimientos sociales que se hace en el propio Vaticano, que lo coordina Juan Graboy, pero con todos los movimientos sociales del mundo. Y Evo es el único dirigente político invitado porque era un hombre que venía de los movimientos sociales. Y fíjate vos lo que hizo el Papa. Le arranca ahí Evo, en ese encuentro en el Vaticano, el primer viaje del Papa a Latinoamérica, y va a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Evo dice, el segundo encuentro lo organizo yo. Y lo organiza en Santa Cruz de la Sierra, con una conferencia episcopal totalmente hostil hasta el día que se fue. Por eso digo, a veces los que votan no son igual al Papa. No. Eso te lo cuento como ejemplo para que Y en veamos. este caso, además, el Papa muy contrahegemónico dentro mismo de la Iglesia. Bueno, y hubo mucha conferencia episcopal argentina también, Sí. que mucho no acató al Papa. Eduardo, vos alguna vez dijiste es un Papa peronista. Sí, ¿Lo podés sostener? no. ¿Pero por qué? No, pero te voy a explicar por qué. Porque me di cuenta, para mí era un orgullo. ¿Por qué lo dijiste y por qué lo dejarías Bueno, de decir? porque yo siento que los valores que él predicaba eran mi propio ismo. Y después me di cuenta, estando yo en Roma ya de embajador, que el peronismo se lo ponían al Papa para bajarle el precio. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, hay un día que la revista The Economist pone en tapa Papa peronista, pero acusándolo que por peronista o por resentido venía a ser lo mismo en el relato de The Economist. El Papa no se animó a ir a Estados Unidos solamente como estaba previsto en el viaje de Benedicto, que era un viaje que había preconcebido Benedicto, ir a Naciones Unidas y después a Washington, sino que le tuvo que agregar Cuba de resentido peronista que es, porque como es... Eso decía la nota de The Economy, pero esto estaba yo la tengo, esa revista, la tapa que dice Papa peronista. ¿Y qué pasaba? El Papa decidió agregar Cuba porque Barack Obama le había propuesto mediar entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, viajar a Estados Unidos y no agregar Cuba a ese viaje parecía que el Papa desbalanceaba la mediación. Él justo estaba y aprovechó ese viaje para hablar con Raúl Castro en qué consistiría la mediación y si Raúl Castro estaba de acuerdo con eso, porque la clave para él un día me dijo, yo le pregunté, le digo, ¿cómo hace usted para seleccionar que la iglesia media o no media en determinadas situaciones? Porque estaba mediando también en otro lado. Me dijo, para mí lo importante es que las partes que me piden mediar estén de acuerdo en que haya mediación. Si las partes no están de acuerdo, yo no voy a aceptar la mediación. Claro, que todos quieran llegar a la solución del conflicto. Y eso fue lo más importante entre Cuba y Estados Unidos. Me lo pidió Obama, pero lo aceptó convencido Raúl Castro. Entonces me queda muy claro que vos decís, bueno, decirle Papa peronista era bajarle el precio o era definirlo y limitarlo al definirlo demasiado, porque aparte es la identidad política de un determinado país, que es de donde venía este señor que terminó siendo un líder mundial. A él le llegaron a decir Papa peronista, Papa populista, también para bajarle el precio, ¿no? ¿Y vos, entonces, si tuvieras que buscar una definición hoy? No, es que yo creo ¿El Papa qué? Es que yo creo que él predica en serio la doctrina social de la Iglesia, que es preexistente al peronismo, al populismo, según estudian los que estudian populismo. Es de fines del siglo XIX, que tiene que ver la labor en exercen, la rerum novarum, tienen que ver con que el capitalismo ¿vos viste Tiempos Modernos, la película de Chaplin? Bueno, eso es 1902. Que está el obrero alienado que está ajustando las tuercas y sale del laburo y sigue haciendo La así. Iglesia tiene que responder frente a lo que está sucediendo a los más humildes, a los trabajadores, ¿no? Y entonces surgen estas encíclicas que es en favor del trabajador, porque guarda, también había escrito ya Carlos Marx también. Entonces, la Iglesia fija una posición, pero también hay otra encíclica preexistente a Carlos Marx que Bergoglio me la hizo leer y que muchos no se la conocen, que es del siglo XVII, que es una encíclica contra la usura. La Iglesia estaba totalmente en contra los prestamistas, los financistas, los usureros. Tan es así que y se llama, el Papa ese se llama Benedicto XIV, el Papa Lambertini. Me hice un especialista en ese Papa estudiando. Era un buen Papa ese. Bueno, por lo pronto hizo esta encíclica, ¿no? Que hoy se aplica, nosotros poníamos audios del Papa. Que no le escucha el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que cuando vos lo escuchás al Papa hace nada hablando en contra de los organismos internacionales, y eso que además también aplican políticas que terminan siendo muy contrarias a los intereses de los pueblos. Bueno, lo dice con mucha claridad, ¿eh? Una de las cosas que Francisco, mirá vos, es bueno que te lo diga acá, que se sabe poco, pero una de las cosas que Francisco hizo ni bien llegó, terminó con los curros del Banco Vaticano. Vos sabías que era un banco que como no adhería a las normas internacionales, podía dar vuelta un muerto. Hacía cualquier cosa. Claro. Y él lo único que hizo, por supuesto, se enloqueció la mafia, porque ahí depositaban los peores de Italia, porque tenías que tener relaciones para poder hacer depósitos en el Banco Vaticano, ¿no? Y él le puso las normas internacionales que tenía que... Cualquier banco. De cualquier banco, las normas Gafi, ¿no? Salieron desesperados y dice que solo con ese acto, porque ya no pudieron sacarla, le sacó los curros. Capitalizó en un 200% el Banco Vaticano. Pero claro, lo hizo en la primera semana que asumió el poder. Eduardo, te agradezco un montón vos que hayas venido hoy, favor, porque me imagino lo requerido que estarás
y que hayas elegido venir acá, y obviamente te llamamos con 2 minutos de anticipación. Pero para mí es un gusto. Yo soy Futurock y viva Futurock. Gracias. Y ayuden a Futurock, ya se dejen de joder. Suscríbanse, poneme el... ¿Vos sos socio de la comunidad? Te hacemos... Sí, yo soy ¿Sos socio de la comunidad Futurock? Pero o sea aparte, a los señores que manejan pautas. Sí. Bueno, está bien. Señores, estamos dispuestos a ser ensobrados. No, por suerte igual nos sostenemos principalmente gracias a nuestra comunidad de oyentes que no nos abandona, el otro va y viene. Pero sí, gracias porque sabemos que sí, que nos escuchás, que te gusta, que te sentimos muy cerca. Me gusta. Vázquez, ¿por qué se retiró los domingos? No, Vázquez está el domingo a la mañana en la pregunta. Internacional. No, pero era muy bueno cuando él estaba ahí también. Es bueno lo que están haciendo ahora los chicos. Pero porque Vázquez tuvo que hacerse cargo del domingo a la mañana. La pregunta es un gran programa, te lo recomiendo. Ahora Vázquez está de 10 a 12. ¿Los domingos? Sí. Mira vos. Programa de debate sobre un tema muy específico y 3 personas en la mesa. El del Papa fue hace un par de semanas y te va a gustar mucho cuando todavía estaba vivo. Te quiero hacer esta última pregunta para cerrar. Vino Jorge Alemán acá, a Mirá quién vino, hace unos días, un agnóstico, ateo total. Y terminamos hablando de la necesidad de una nueva espiritualidad para la humanidad que está tan nihilista, individualista y demás. ¿Pensás que hay algo de eso? Sí, yo creo, a ver, el mismo Alemán, yo me acuerdo, hay un gran debate que se hizo en el Teatro Cervantes en el último año del gobierno de Cristina, que lo organizó Foster. Sí. Que fue extraordinario porque vinieron los grandes pensadores del mundo. Me acuerdo estaba Chomsky y todo. Estaba Chomsky. Y Jorge Alemán compartió la mesa que estaba Monseñor Sánchez Orondo, que vino en su carácter de presidente de la Academia de Ciencias Pontificia, donde estuvo Galileo Galilei, donde es lo más avanzado en pensamiento. Y a pesar de su agnosticismo, reconoció en aquel momento que a veces el creer genera la posibilidad de modificar el status quo, ¿no? Y yo creo que hay una nueva redefinición, inclusive de las palabras, ¿no? Estamos tan a la derecha que hoy, o sea... Cristo es un zurdo bárbaro. No, pero hasta a veces los del PRO parecen zurdos al lado de la derecha que estamos. No, sí, claro. Pero además la idea de... Pero nunca imaginamos que íbamos a estar tan a la derecha. No. Yo te digo la verdad. No. Y ahí necesito creer en algo. Ahí es donde me aparece que necesito creer en algo, pues si no me aplasta esta realidad de escuchar a estos que ganan las elecciones y después hacen cosas mucho más atroces, ¿no? Porque... Pero además a mí también lo que me desesperanza es ver el individualismo, ¿no? Como la subjetividad de la gente, más allá de quien de repente gobierna. Hay como una subjetividad muy de derecha, muy egoísta. Individuales, a partir de... Sí. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, capaz la vuelta a una cierta espiritualidad. Con Alemán decíamos, ¿no? Las religiones históricas como que tienen tantas normas y cosas, pero hace falta algo. Pero... una espiritualidad colectiva, porque la espiritualidad también sirvió para... Me encierro en mí mismo. Tenés toda la razón en eso. También existe una espiritualidad que es la del New Age, que es de lo más individualista. Acordate... Sí, el estar bien yo, y en realidad se trata de un bienestar común. Acordate de una gran canción que yo la equiparo a Cambalache, te aviso. Sí. Que es Gente del Futuro, de Miguel Cantilo, donde él hace... todo un raconto, ¿no? De la desesperanza que vino después del golpe de Estado, en todo caso en la Argentina. Y hay una parte que dice, porque en ese momento el gurú Maharaji era la espiritualidad frente a la ideología que teníamos los militantes, ¿no? Y él le dice, ¿y dónde estás tú, pequeño gurú? Te fuiste justo ahora que apagaron la luz porque desaparecieron todos. Sí. Y se fueron a la India, y la India era una meca, era una forma de no estar acá, ¿no? Claro. Nosotros necesitamos una espiritualidad colectiva. Total. Y que estemos acá, que peleemos acá. Gracias, Eduardo Valdés, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, te lo agradezco de todo corazón, me encantó conversar con vos. Muchas gracias.
Yo me voy despidiendo a Paulita Artiuk y Juan Piparolo en los botones en general. Connie Cajide y Balú Dazzori estuvieron en la producción. Yo soy Julia Mengolini y se quedan en la buena compañía de Juana Morini y todo ese equipo de Crónica Anunciada.